noches a todos ustedes. Es un placer darles la bienvenida a esta segunda edición de nuestro panel Forum sobre el análisis del nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas y su impacto en la ejecución contractual, el arbitraje y la JPRD. Este evento, como saben ustedes, es transmitido en vivo a través de nuestras plataformas de Facebook y LinkedIn, gracias a Ancagua Internacional. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de excelentes profesionales de primer nivel, compuestos este panel Forum por abogados e ingenieros con vasta experiencia en derecho de la construcción y en los mecanismos de resolución de controversias. Presentamos a nuestro panel. Hoy día está con nosotros y también contamos con la participación de cada uno de ustedes, al ingeniero Walter Vicente, al doctor Daniel Tribeño, al ingeniero Reiner Solís, al doctor Renson Sara. Les agradecemos a cada uno de ustedes por unirse y les invitamos a seguirnos en este panel Forum, cuyo análisis nos va a permitir, como operadores de la norma, poder comprender tanto su aplicación como los cambios que trae consigo. Entonces, esta va a ser una oportunidad para poder intercambiar tanto ideas, poder reflexionar sobre cómo podemos adaptarnos. Ahora apagó su Se te fue audio. el audio. Se te fue el audio, Leila. ¿Se fue el audio? ¿Sí? Hace rato Ahora es recién. ok. ¿Ahora sí? Muy bien. Decía, en ese sentido, les agradecemos a ustedes y les invitamos a unirse en este panel Forum para que nos sigan, donde se va a analizar estos nuevos cambios normativos y cómo impactan en la ejecución contractual y sobre todo en el arbitraje y en la JPRD. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida una vez más y les invito a disfrutar de este importante análisis junto a nuestros panelistas. Adelante. Empezamos, ingeniero Walter. Sí. Ante todo, muchas gracias por la presentación. Saludo ah, al Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Ancagua Internacional por este y otros eventos que ya viene organizando, lo cual evidencia una vez más el compromiso que tiene dicha organización con el país. Eh, Como toda persona de bien, creo que los legisladores han tratado de hacer una norma moderna y eso se nota cuando ha incorporado ya la utilización de contratos estándares. Entiendo también que la intención ha sido eh, tener una norma que permita reducir la brecha de infraestructura y eso se refleja cuando cuando le han quitado rigidez a los requisitos excesivamente formales que había para la solicitud de una ampliación de plazo e incluso tienen un artículo que señala que tanto el supervisor como los funcionarios al evaluar las solicitudes de ampliación de plazo deben privilegiar el criterio técnico sobre las formalidades de los documentos que han sido presentados, ¿no? Eso, por un lado, vuelvo a decir, entiendo que la intención ha sido esa, pero los legisladores siguen cometiendo errores del pasado y también nuevos errores. Si voy a compartir, si me permiten compartir, por favor, confírmeme que se ve lo que estoy presentando. Sí, ingeniero, adelante. Voy a empezar por un artículo, por este artículo. Perdón, un momentito. No, este no. Este artículo se ha llamado en todos los reglamentos que hemos conocido antes, nosotros, el reglamento del año 98, 2001, 2004, 2008, 2012, 2015, 2017, 2018, tenía el título Atrasos injustificados, no, perdón, demoras injustificadas en la ejecución de la obra. Y regulaba
la presentación de un calendario que contemple la aceleración de los trabajos. Le cambiaron de nombre. Ojo que ese artículo tenía un nombre, demoras injustificadas, y evidentemente por su solo título, ese artículo debía ser utilizado en casos de atraso injustificado. Sin embargo, la gran mayoría de supervisores y funcionarios no leían el artículo, no leían el título, sencillamente se circunscribían a hacer una división aritmética entre el avance ejecutado acumulado y el avance ejecutado programado. Si la división, el cociente, era inferior al 80%, sin analizar siquiera si existía la posibilidad de un atraso justificado, sencillamente le exigían al contratista la presentación de un calendario que contemple la aceleración de los trabajos. Ahora le cambiaron de nombre. Ahora se llama Monitoreo y Control de Obras y Consultoría de Obras. Para empezar, el título está mal, no solo por lo que acabo de decir, sino porque si ustedes leen el título se llama Monitoreo y Control de Obras y Consultoría de Obras. Significa que ese artículo sirve para monitorear, debe ser usado para monitorear y controlar contratos de obra y para monitorear y controlar contratos de consultoría de obras. No obstante, cuando ustedes leen la totalidad del artículo, no se monitorea para nada, no se regula para nada el monitoreo y el control de contratos de consultoría de obras. Primer error fue cambiarle de nombre. Segundo error, el nombre está mal. Pero al margen del nombre, ¿qué sucede? Ok, se sigue regulando lo mismo, que el contratista debe presentar, eh, ahora ya no debe presentar un calendario acelerado. Noten ustedes que dice que debe presentar un programa, ¿no? Lo vamos a ver inmediatamente, ¿no? ¿En qué casos? En dos casos, ya no es un solo caso. Cuando el avance ejecutado acumulado era inferior al 80% del avance ejecutado programado. No. Ahora, además de ese caso hay otro. Cuando exista atraso en la ruta crítica al momento de realizar dicha valorización, cuando exista atraso en la ruta crítica al momento de realizar dicha valorización. Entonces yo me pregunto, y creo que la pregunta que salta es, ¿qué nivel de atraso en la ruta crítica? ¿20%? ¿10? ¿5? ¿1? ¿Medio por ciento? No está establecido. En aplicación literal de este artículo, basta que el contratista tenga un atraso de 0,1% o de 1% si quieren con respecto a una partida de la ruta crítica para que para que tenga que presentar, como dice abajo, un programa de ejecución que contemple la aceleración de los trabajos. Ojo, que ya no dice, como han dicho todos los reglamentos y como decía el RULCO, calendario acelerado. No, ya lo cambiaron. Hay que presentar un programa acelerado. Que no tengo nada en contra de la modificación. Pero se me saltan otras preguntas. Ojo, repito, el contratista debe presentar en estos dos casos, cuando su avance, cuando su avance ejecutado acumulado sea inferior al 80% del avance programado acumulado. O también cuando exista atraso en la ruta crítica, sin definir qué nivel de atraso. Eso es un grave error y va a generar demasiadas controversias. Más de las que va a generar nuevas controversias porque no había la posibilidad de que existan estas controversias. Pero bueno, ¿sí? Seguimos. Habla nuevamente en el artículo 200, el numeral 207.2 sobre el programa, ¿no? El programa acelerado. En el 207.3 vuelve a hablar del programa la falta de presentación las consecuencias de la falta de presentación de este programa. Pero termina diciendo el nuevo calendario, perdón, no había que presentar no había que presentar un programa, ahora se refiere a un calendario. Lo que pasa es que nuestros legisladores eternamente no logran distinguir la diferencia entre un programa y un calendario. Son cosas que van de la mano, pero no son lo mismo, ni se escriben igual. Y vuelve a decir, ni es aplicable para el cálculo y control de reajuste ni para sustentar las solicitudes de ampliación de plazo. Finalmente, ¿no? Dice el nuevo calendario.
en el numeral 207.4 vuelven a cometer los errores del pasado. ¿Qué cosa dice? El nuevo programa, antes decía el nuevo calendario. El nuevo programa, el programa acelerado, solo se toma en cuenta para el control de los avances físicos reprogramados y no para el análisis de afectación de la ruta crítica con fines de trámite de ampliaciones de plazo, para cuyo caso se considera el último calendario actualizado vigente. Perdón. Para una ampliación de plazo se utiliza un calendario falso. No, para una ampliación, uy, no sé qué pasó. Para una ampliación de plazo se utiliza un programa, porque la ruta crítica no está en el calendario. Y para finalizar, en el 207.5 hablan del nuevo calendario. Entonces, en este artículo hay tal cantidad de errores que uno no sabe si el contratista lo que debe presentar es un programa acelerado o un calendario acelerado. No sé si todavía haya tiempo para hacer ratas. No sé cuánto tiempo me queda, Leila. Todavía tiene, le paso por el chat. Ok. Entonces, regreso a un primer artículo que quería tocar. Como ustedes saben, la gran mayoría de controversias están referidas a ampliaciones de plazo. Entonces nosotros, los legisladores, no deben generar más problemas que redunden en controversias resultantes de ampliaciones de plazo. Han intentado hacer un buen artículo con respecto al tratamiento, al procedimiento para absolver consultas, ¿no? Efectivamente, entonces hay dos consultas, las consultas que puede resolver, que puede absolver la supervisión, que son las que no requieren modificación del expediente técnico, y las consultas que requieren modificación del expediente técnico y que por lo tanto deben ser elevadas a la entidad para que la entidad en coordinación con el proyectista las absuelva. Pero han puesto un parámetro. La entidad contratante remite al proyectista la consulta siempre que no hubiera transcurrido más de un año de otorgada la conformidad de la elaboración del expediente técnico. He hecho un gráfico. A ver, imaginemos nosotros en enero del 2024, ¿ya? Se otorga la conformidad de un expediente técnico. Evidentemente, al día siguiente no se convoca el procedimiento de selección. Eso lleva un tiempo que estoy estimando en 3 meses y me quedo corto. Puede pasar incluso años, ¿correcto? Pero, ok, digamos que en un tiempo récord, en abril del 2024 se convoca el procedimiento, la entidad convoca el procedimiento de selección, el cual va muy bien, y en julio de 2024 se suscribe el contrato de obra que tiene una duración de un año. No tengo certeza, al final tengo el fin del plazo originalmente contratado y al final, a la derecha, en noviembre de 2025, tengo el fin del plazo ampliado. Este es el año que corre a partir de la fecha en que se otorgó la conformidad al expediente técnico. La entidad no puede derivar la consulta al proyectista luego de vencido el año. O sea, durante este periodo, que estoy marcando aquí con esta llave en rojo, durante este periodo, las consultas las va a tener que absolver la entidad. Y ustedes saben que eso toma más tiempo. Por diversos motivos, por falta de capacidad técnica, por temor a ser cuestionado mañana más tarde por el Sistema Nacional de Control, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a generar esto? Demora en la absolución de consultas. ¿Qué va a generar esto? Ampliaciones de plazo. ¿Y qué va a generar esto? Mayores controversias. Creo que ya me excedí, Leila. Muchas gracias. Tenía para algo más, pero ok, respeto los tiempos de Reiner. Adelante, Reiner. Sí, adelante, ingeniero. ¿Cómo están? Un saludo a todos, gracias por la invitación y a los organizadores y una felicitación al cabo por la labor que hace difundiendo el conocimiento de los medios de resolución de conflictos. Yo podría resumir que el sistema de contratación a veces se convierte en una caja de temores y miedos. Y el objetivo del reglamento es no contribuir a que esta caja de temores y miedos en tomar decisiones aumente, ¿no? Y quería destacar 7 puntos que considero destacables y positivos dentro del reglamento, ¿no? Hay muchos otros puntos que también podría considerarlos, pero he decidido escoger estos 7 puntos.
Punto 1, ¿no? El Comité de Gestión y Riesgos y Supervisión. El artículo 169 del nuevo reglamento establece que debe haber un comité de gestión de riesgos para que se debe aplicar en obras segmentadas con montos superiores a 50 millones de soles. Es decir, la entidad contratante implementa un comité de gestión de riesgos para evaluar y tomar decisiones, ¿no? Y las funciones de este comité es supervisar el proceso de gestión de riesgos, aprobar estrategias de respuesta a gestión de riesgos y evaluar estos riesgos en las 3 fases del proceso de contratación y realizar un seguimiento de alertas tempranas. Y menciona que la Dirección General de Abastecimiento dictará las disposiciones específicas para esta gestión. Yo espero que esto se realice. Este es un paso positivo para disminuir esta caja de temores. Punto 2. Un aspecto interesante del reglamento me parece este artículo 175 que habla de incentivos en obras y consultoría. Lo que dice es que hay 3 incentivos. Primer incentivo en este artículo 175, el cumplimiento anticipado de la ejecución. Si el contratista finaliza antes de lo programado, recibe el pago de gastos generales por los días ahorrados, ¿no? Gastos generales variables. Cumplimiento de estándares ambientales y seguridad superiores a la normativa. Es decir, si esto realiza el contratista, se le otorga un bono de 1% del monto del contrato original. Y tercer incentivo que va para los supervisores, lo que menciona es que si la supervisión responde el 100% de las consultas o modificaciones en menos del 50% del tiempo contractual, se le otorga una bonificación del 3% del contrato original. Si bien esto parece que puede tener sus debilidades, pero también tiene fortalezas, esto es algo nuevo, ¿no? Hasta ahora no existían incentivos en las leyes de contrataciones con el Estado y me parece que comenzar con este cambio es muy positivo. Punto 3. El ingreso de la JRD al inicio de la ejecución contractual. En el artículo 192 del nuevo reglamento se dice que una de las condiciones para iniciar, ¿no? Para que se deben cumplir para el inicio de la ejecución es, en el punto 4 habla de la suscripción del contrato tripartito para la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Esto ayuda a disminuir esta caja de miedos y temores. Punto 4. El punto 4 está relacionado con esta frase, ¿no? El flujo financiero es el corazón del proyecto, ¿no es cierto? Y toca el tema de los adelantos en obra. Sabemos que los adelantos en obra pueden ser adelanto directo y adelanto para materiales, pero el artículo 194 establece para el caso de obras un nuevo adelanto, el adelanto que se llama adelanto directo por avance. Ya estaba en la ley, pero acá lo han detallado, ¿no? Dicen que las condiciones para un adelanto directo por avance hasta un 10% del contrato se puede hacer cuando hay un avance físico real de al menos 60% de la obra y el porcentaje del avance físico real debe ser igual o mayor al programado. Pone sus limitaciones, es cierto, pero es un paso a un nuevo flujo financiero que hacía falta en la del desarrollo de obras. Otro punto trascendental, y lo ha tocado Walter, que es el tema de las ampliaciones de plazo. En el tema de las ampliaciones de plazo, ha habido un cambio de conceptos, ¿no? Si uno mira el anterior reglamento, el glosario del reglamento establecía que el programa de ejecución de obra es la secuencia lógica de actividades constructivas, pero le ponía una limitación y decía solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, ¿no? Así como las vinculadas que pudieran presentarse. El nuevo reglamento cambia ese concepto y quita esa limitación y dice, oye, el programa de ejecución es la secuencia lógica de actividades de una obra, que incluyendo plazos, hitos claves, recursos necesarios, y este programa de ejecución de obra debe proporcionar una visión clara de las fechas programadas. La ruta crítica debe emplear la metodología CPM, ¿no? Critical Path Method, y debe contener el tema de los permisos y licencias requeridos. No limita que las partidas sean del presupuesto del expediente técnico bueno, y establece, oye, cuando haces el programa de ejecución de obra, mete todos los conceptos que incluyen para determinar el plazo de la obra, que es un tema matemático. Es un cambio importante. En la definición de la ruta crítica, antes decía, oye, es la secuencia programada de partidas de una obra, cuya variación afecta el plazo total de ejecución. Ahora le han agregado una frase en el concepto y dicen, oye, la ruta crítica del programa de ejecución de obra es la secuencia programada de partidas de una obra cuya variación afecta el plazo total. Sin embargo, le agregan la parte, las partidas que no forman parte de la ruta crítica inicial pueden volverse críticas. Es algo que ya se conocía en la parte técnica, pero lo han puesto ahora explícitamente, es decir, las partidas que no son críticas, su holgura se consume y se vuelven críticas, ¿no? Lo han puesto en forma expresa en la definición.
Dentro de las causales de ampliación de plazo en el nuevo reglamento, en el artículo 215, sigue manteniendo que se tiene que presentar la solicitud de ampliación de plazo y el PO vigente que tiene que considerarse es el PO vigente al momento de presentarse la solicitud. Después lo demás no ha variado. Atrasos, se pide ampliación de plazo por atrasos, por el plazo adicional en la ejecución de prestaciones adicionales y por el plazo adicional por la ejecución de mayores metrados. Pero hay un artículo que para mí establece casi una filosofía. Es el 215-2014. Este artículo dice, prácticamente es un criterio, debemos decir que ya más allá de las críticas es un criterio fuerte, potente que está en el reglamento. Dice, la presentación extemporánea de la solicitud de ampliación de plazo no origina de manera automática su denegatoria. Cuando no se verifique el cumplimiento estricto del procedimiento, la entidad contratante privilegia el criterio técnico para su pronunciamiento. Es decir, las formalidades, ¿no? Estas formalidades pueden ser vistas de manera no esencial, ¿no? Y las formalidades esenciales habrá que detallarlas en la parte de procedimientos. Es un artículo potente que establece la importancia del cumplimiento, que valora el criterio técnico sobre la formalidad no esencial establecida en el reglamento, ¿no? Pero esto hay que corroborarlo con el artículo 17 del nuevo reglamento. El artículo 17 dice que para pedir una ampliación de plazo, tu contratista tiene 10 días hábiles, ¿no es cierto? Y la puedes pedir cuando se apruebe una prestación adicional o a la finalización del hecho que causó el atraso. Pero tu solicitud debe contener 6 puntos básicos. Los motivos que justifican la ampliación. Las fechas, no dice la anotación, las fechas de inicio y fin de tu causal. Ya no habla de tu circunstancia, no, de frente de tu causal. Los días adicionales que tú requieres, se refiere al impacto. Los riesgos asociados con la ampliación. Habla expresamente de los riesgos asociados de la expresión. Y dice, y adjunta el programa de ejecución actualizado reflejando la modificación, lo que llamábamos el programa de ejecución de obra impactada. Y luego lo pone al final, oye, como parte de tu sustento, el contratista puede utilizar los asientos del cuaderno de incidencia, ahora ya no se llama cuaderno de obra, sino cuaderno de incidencia, relacionados al inicio y fin de la causal. Es decir, mira, oye, acá tienes 5 formalidades esenciales y tienes una que no es esencial, que es anotar en el cuaderno de obra. Eso no es esencial, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el supervisor ante esta solicitud? Dice el nuevo reglamento, oye, en 8 días tienes que emitir una opinión técnica. Y si lo consideras necesario, recalcular el plazo, no, puede sustentar el recálculo del plazo en materia de la ampliación. Es lo que dice literalmente el reglamento, ¿no? También pues, de ahí se puede ver que la falta de pronunciamiento del supervisor en no responder en los 8 días hábiles hace que la entidad tenga la obligación de responder y se pueden aplicar penalidades al supervisor por este incumplimiento. Y la entidad contratante tiene que resolver, como es el ente decisorio, la solicitud en 12 días hábiles desde que venció el plazo del supervisor o desde el informe del supervisor. Si la entidad no responde, se aprueba como siempre lo que dijo el supervisor y si el supervisor no opinó, se aprueba lo que dijo el contratista. Hay otro punto 6 destacable, que es el efecto de la ampliación de plazo. Lo que dice literalmente el nuevo reglamento es que las ampliaciones de plazo tienen como efecto que el componente de ejecución de obra dan lugar al pago de conceptos vinculados al periodo que originó la ampliación, los cuales deben acreditarse, considerando el programa de ejecución. No dice nada más. Es decir, hay que interpretar de manera técnica que los efectos de la ampliación de plazo son dos, ¿no? Cuando se alarga un plazo, oye, el pago de los gastos generales variables y el efecto de la mayor cantidad de horas hombre y horas máquina, que son los costos directos. Pero tienen que ser acreditados. Surge la duda de ¿en qué etapa? ¿En qué etapa? En el caso de los costos directos será en la etapa de impacto, inicio y fin de impacto. Y en la etapa de los GGB será en la etapa de impacto o en la etapa donde se prorroga el plazo, ¿no? Ese es un punto técnico interesante a analizar. Otro punto interesante es el punto 7, que es las propuestas de cambio de ingeniería de valor. Lo que dice el reglamento es que el contratista puede proponer cambios que reduzcan el costo del contrato sin afectar la funcionalidad. Este artículo 222 también es potente. Es decir, si se aprueba una optimización, una propuesta de cambio de ingeniería de valor, los ahorros se reparten entre el contratista y la entidad contratante según lo establecido en el contrato. Miren que esto no existía antes y es un cambio poderoso. Punto 8.
actualización del programa de ejecución de obra. En el anterior reglamento, para cambiar el programa de ejecución de obra, ampliación de plazo o artículo 202, ¿no? Si el programa no respondía a la situación, a la situación fáctica de la obra. Ahora establecen 3 supuestos: presentación del plan de trabajo de cada componente, aprobación de modificaciones contractuales y solicitud de la entidad contratante con sustento. En esas condiciones se puede actualizar el programa de ejecución de obra. Se abre el abanico para poder actualizar el programa de ejecución de obra. Conclusión, señores, existe la necesidad de un trabajo evangelizador en la difusión de este reglamento. Este reglamento es un reto para mejorar nuestras obras públicas. Hay fortalezas fuertes, habrán debilidades, pero la aparición de este reglamento con la JRD, con el BIN, están dando resultados y está el reto de la capacitación y la experiencia de la entidad contratista, supervisor, sobre todo de la participación de los funcionarios de los órganos de control, ¿no? Todos deberían estar en reflexión continua y aprendiendo y mejorando y tratar de entender y capacitarse más en este nuevo reglamento. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Reiner. Excelente aportación y análisis. Vamos a seguir seguro en las siguientes paneles haciendo un análisis igual de profundo y extenso en estos espacios académicos. Vamos a dar paso entonces ahora al doctor Renzo Zárate. Adelante, doctor. Hola, hola. Deme un segundo, por favor. Tengo un problema con el audio, un segundo nomás. Perfecto. Muchas gracias, doctor Aguilar. Y primero agradecer al Centro Internacional ANCAWA por la invitación a este conversatorio tan importante sobre el el reglamento de la Ley de Contrataciones y la Ley General de Contratación Pública. Importante labor, ¿no? Porque se tiene que seguir difundiendo lo que ya está publicado y lo que va a normar dentro de poco. Así que muchas gracias por esta invitación y a todo mi panel, ¿no? Los que me han precedido, la verdad que excelentes ponencias y vamos a iniciar. No sé si tengo autorización para poder compartir. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Sí, así es. Adelante. Ok. Bueno, he escuchado atento cada una de las exposiciones y la verdad que me alegra porque estamos hablando de algo que tiene que estar muy vinculado a nuestra actividad, que es contratación pública, ¿no? Realmente hablar de contratación pública, ¿no? Y sobre este punto es que quiero traer a colación lo que nos trae el reglamento de la Ley General de Contratación Pública, que es un tema que se denomina la estrategia de la contratación y la precalificación, ¿no? Que hay 2 tipos que nos está trayendo el reglamento de la ley hace poco publicado, ¿no? Que es el diálogo competitivo y la negociación en la fase de selección. Así que sobre ese tema vamos a conversar un poquito rápidamente, pues es que tengo el tiempo algo cerrado. Vamos a ver, para tener claro cómo la contratación pública tiene una vital importancia en el sistema de gestión pública, no solamente en el sistema de abastecimiento, sino en el sistema de gestión pública. Entonces, cuando hablamos de contratación pública, normalmente se ha tenido presente que es esta relación entre el Estado y el sector privado, ¿no? O las empresas, el contratista, el proveedor. Sin embargo, como ustedes bien conocen, ya se ha señalado muchas veces en varios paneles, lo importante no es esta simbiosis, sino también una triangulación perfecta que es el Estado o la entidad pública, el contratista, proveedor o sector privado y alguien importante, el ciudadano. El ciudadano es importantísimo en esta triangulación como consecuencia que es el Estado quien al tener que cumplir con su finalidad pública va a tener que voltear ¿a dónde?
va a tener que voltear al privado para adquirir bienes, servicios y ejecutar obras. Eso tiene que hacer. Esa es la importancia de todo esto, es tengo que cumplir estos objetivos para una finalidad pública. ¿Para quién? Para nosotros, para el ciudadano, para el que estamos todos los días trabajando para poder ir avanzando. Y eso tiene que tener una mirada del Estado, ¿no? Como establecen muchos autores españoles, hay que tener una mirada diferente de la contratación, teniendo como principal punto neurálgico al ciudadano, en base a la norma, al sistema de compras públicas y a los principios que se señalan en este marco normativo. Y este sistema de contratación pública evidentemente tiene un basamento que se tiene generado en el sistema de contratación, el sistema de abastecimiento a través de esta cadena de abastecimiento que seguramente en un momento se va a comentar, y en la cual el Estado y la entidad, el privado, suscriben un contrato con obligaciones. Ambos tienen obligaciones, tanto el privado como el sector público tienen obligaciones, ¿no? En base a una teoría que se denomina el jus gestión. Rápidamente, ustedes ya lo conocen, solamente para tenerlo dentro del marco de lo que vamos a hablar, la fase de la contratación pública, tenemos los actos preparatorios, el proceso de selección y la ejecución contractual. Por eso, mi insistencia, amigos, mi insistencia en que cuando hablamos de compra pública, cuando hablamos de Ley General de Contratación Pública, la contratación pública no es solamente la ejecución contractual, ¿no? Nos quedamos en que es la ejecución contractual todo. Pero no, la contratación pública, para tener una mirada distinta, inicia con los actos preparatorios, ¿no? Y tiene una fase importante que es el procedimiento de selección y al final ejecución. Punto importante son los actos preparatorios. ¿Queremos tener una buena ejecución contractual? ¿Queremos tener un buen sistema de ejecución de contratos, de cumplimiento de obligaciones? Tenemos que tener buenos actos preparatorios. Un excelente requerimiento, ¿no? Un buen requerimiento que nos permite ejecutar de manera correcta. Por eso la mirada, por esta filmina que estoy poniendo es, no tengamos la mirada de la compra pública o de los bienes, servicios y obras solamente en la ejecución, como si existiera toda la compra pública, se moviera en la ejecución contractual. Todo inicia en los actos preparatorios y tiene que tener una mirada sistémica de la compra pública. ¿Qué es lo que nos trae ahora la Ley General de Contratación Pública? Que lo recoge también el reglamento. Esta diferenciación entre procedimiento competitivo y procedimiento no competitivo. Importante, ya evidentemente la doctrina y los diferentes conceptos ya lo obtenían en la 3225, o sea, se señalaba dentro de la doctrina, sin embargo, la norma actual lo ha traído a colación como concepto. Importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hay esta diferenciación de procedimiento competitivo y no competitivo que a veces los operadores logísticos, los operadores judiciales o del mismo órgano de control no lo tenían claro, ¿no? Entendían como un proceso total. Ahora, la norma ha dicho hay un proceso competitivo y un proceso no competitivo. Un proceso competitivo donde podemos tener un proceso clásico, unas reglas del proceso regular, donde se aplican reglas del proceso regular, aplicación de principio de competencia, donde los agentes del mercado compiten, ¿no? Y definitivamente un derecho a interposición de medios impugnatorios. Y a diferencia de ello, un procedimiento no competitivo, ¿no? Que es un procedimiento de selección también, ¿no? No es que no sea un procedimiento de selección, pero que está referido y marcado como lo se denomina en la norma como contrataciones directas, lo cual no es ilegal, no es que sea ilegal estos procedimientos, son totalmente legales. Claro, evidentemente bajo causas establecidas expresamente en la norma, reglas especiales de contratación, ¿no? Diligentes en actuaciones del área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones, y evidentemente no hay un derecho a interposición de medios impugnatorios, y no se basan en reglas de procedimientos competitivos, ¿no? Un punto importante para tenerlo en cuenta es esta inclusión del concepto de valor por dinero en las compras públicas, ¿no?
¿Por qué este concepto que se ha incluido en la Ley General de Contratación Pública y recogido también en el reglamento, como consecuencia de que el valor por dinero es un concepto que lo que nos permiten es maximizar el valor en lo que obtienen en cada contratación, en términos de eficiencia, eficacia y economía, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que asegurar? Que es lo que le dice la Ley de Contrataciones a los operadores. Lo que tienes que asegurar es la finalidad pública, ¿ok? Se contrata a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública. El contratista o el proveedor tiene que asegurar el cumplimiento de la finalidad. ¿Bajo qué marco? De calidad, sostenibilidad de la oferta, evaluación de costos y plazos. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta que no el factor de evaluación no va a ser o no tendría que ser, ya la doctrina lo establece en compras públicas, que no es el menor precio, ¿no? Y lo estamos viendo porque tanto los operadores judiciales, Fiscalía, Ministerio Público, Policía Nacional, órgano de control institucional y Contraloría General de la República, ven al precio como el factor solamente de evaluación y más, no digo que no sea uno de los más importantes, pero no puede ser un factor único para determinar una compra o una obra. Lo importante es que se cumpla esa finalidad pública. Por eso el tema del concepto de valor por dinero no refiere a calidad, sostenibilidad de oferta y evaluación de los costos. Y por ello, estos 3 puntos creo que son importantes tenerlo en cuenta y seguir discutiéndolos. Precio, calidad y oportunidad. Tener presente que el valor por dinero, que la compra no solamente tiene que ser un factor de evaluación de precio, sino también de calidad y de oportunidad. Y se ha incluido este principio de discrecionalidad en la compra pública, ¿no? En la cual ya evidentemente está dentro de los principios del derecho administrativo, pero que lo que está señalando en la compra pública es, oye, vamos a que los funcionarios y servidores van a tener que aplicar este principio para la mejor decisión debidamente sustentada, ¿no? Que permite el cumplimiento oportuno de los fines públicos. ¿Lo entenderán los órganos de control? Ojalá. Porque lo que le está diciendo la norma es, oye, lo que importa es cumplir la finalidad pública. Si la norma hay una situación que no es clara, hay que aplicar el principio de discrecionalidad para cumplir con esa finalidad. Porque lo importante es ¿Qué nos establece el reglamento de la Ley General de Contrataciones sobre etapas del procedimiento de selección, estimados amigos? El artículo 62 ya del reglamento señala que los procedimientos de selección competitivos, habíamos hablado, ¿se acuerdan? Estos procedimientos competitivos y no competitivos, ahora la norma dice procedimientos de selección competitivos, pueden contener las siguientes etapas y subetapas, dependiendo de su tipo, objeto y modalidad. Estas son convocatoria, registro de participantes, cuestionamiento a las bases, que como ustedes saben, ya están las consultas, las observaciones, ¿no? Y la integración de banco. Y continúa la norma señalando la fase de la precalificación. Y en esta precalificación tenemos diálogo competitivo y negociación, para luego pasar a la evaluación de ofertas técnicas y económicas, la adjudicación y el otorgamiento de la buena fe. Esto, a ver, el tema de la precalificación, estimados amigos, no es algo nuevo tampoco, ¿ok? Recordarán, antiguamente ya se había utilizado la precalificación y luego ya fue la sacaron en la 30-2025, ¿no? La querían volver cuando hubo la propuesta normativa anterior. Pero ahora la han incluido nuevamente la precalificación. Vamos a ver, en esta precalificación, como dice el artículo 70.3, en la evaluación con precalificación, la presentación de la oferta se realiza en más de una fase conforme a lo siguiente. Es decir, cuando hay precalificación, esta precalificación es un filtro de los postores
que van a incurrir, están en el proceso de contratación pública. Es un filtro. A ver, ¿con quiénes me voy a quedar si van cumpliendo con ciertos requisitos? La norma te dice, fase inicial, presentación de ofertas de precalificación, las cuales incluyen la documentación para la admisión de ofertas y aquella correspondiente a los requisitos de calificación. ¿Ok? A continuación viene la segunda fase, que es la fase de precalificación. Esta es una de la presentación de las ofertas definitivas por parte de los postores precalificados en la fase inicial, respecto a los cuales se realiza la evaluación técnica y económica. En verdad, en términos sencillos, es un filtro. Han pasado el filtro y pasan a la fase de precalificación. Y ahí se abre dos subetapas, ¿no? Puede contener dos subetapas esta fase de precalificación, que está determinada por la negociación y el diálogo competitivo. Muy bien. Entonces, se presentan ofertas preliminares antes de presentar estas ofertas definitivas. En la evaluación de precalificación, los evaluadores, ahora se llaman, van a ser evaluadores o jurados, ¿no? Los postores precalificados que pasen a la siguiente fase, o sea, ¿qué van a determinar? Van a determinar los que pasan a la siguiente fase. Se van a publicar los resultados en el PLADICOP, ¿no? PLADICOP, y lo que es ahora el SEACE, ¿no? Y se va a invitar a presentar sus ofertas definitivas, ¿no? En caso sea previsto, dice la norma, una fase del diálogo competitivo o negociación, se les invita a participar en esta subetapa, que es la que habíamos visto, ¿no? Hay fase inicial, fase de precalificación, y luego se abre, se dificulta dos etapas que son negociación y diálogo competitivo. Muy bien. Entonces, hay dos fases o subetapas, ¿no? En que se denominan negociación y diálogo competitivo, que ha traído la nueva norma, ¿no? Que hay que tenerla presente para estos procedimientos de selección. ¿Cuándo estamos o cuándo podemos llevar a cabo la negociación, ¿no? Se señala que los postores seleccionados en la etapa de precalificación presentan y sustentan ante los evaluadores, ¿no? Ofertas preliminares respecto de las cuales se puede realizar ronda de negociación, roadshow, ¿no? Con el fin de mejorar su contenido, ¿ok? Ahí viene el punto importante. Ay, no corre. A ver, ya, ahora sí. Que durante la negociación los postores pueden formular consultas y proponer modificaciones al contrato. Negociación al contrato, a la modalidad de pago y otras condiciones del contrato. Entonces, la negociación como subetapa de la precalificación es para negociar modificaciones al contrato, a la modalidad de pago y otras condiciones del contrato. Punto importante para tenerlo en cuenta en esta subetapa. Luego, señala la norma que no son materia de negociación, no lo son. Los factores de evaluación, claramente, los factores de evaluación establecen en la base, no son materia de negociación, ni las condiciones mínimas que se hubieran establecido como no negociables en las bases. Si se establecen como no negociables, no ingresan a esta etapa de negociación referidos al contrato. Muy bien. ¿Qué más tenemos? En esta subetapa, amigos, tenemos lo que se denomina, ya no la negociación, sino podemos pasar a una subetapa que puede ser el diálogo competitivo. Y nos preguntamos, entonces, ¿este diálogo competitivo también es igual que la negociación? Porque la negociación es como un roadshow, ¿no? Y el diálogo competitivo también. ¿Qué establece la norma? Los evaluadores entablan, dice, un diálogo con los postores. Ojo con eso. Los evaluadores entablan un diálogo con los postores seleccionados en la etapa de precalificación. Con el fin, dice, de identificar y desarrollar soluciones idóneas para satisfacer las necesidades de la entidad contratante a partir de un requerimiento
preliminar. Ojo con ello. Entonces, ¿qué es lo que establece esta parte de la norma? Lo que establece es que para realizar el diálogo competitivo deben quedar como mínimo 2 postores precalificados. ¿Qué es lo que nos trae este diálogo? En este diálogo, acuérdense que en la negociación teníamos el tema del contrato. En el diálogo competitivo, en el transcurso de este diálogo, ¿qué se va a debatir? Son los aspectos del requerimiento preliminar con los postores para obtener la mejor solución a la necesidad de la entidad contratante. Para obtener la mejor solución a la necesidad de la entidad contratante. A diferencia de la negociación, estamos frente, amigos, a un diálogo en el cual vamos a buscar un mejoramiento. ¿A dónde? ¿Al contrato? No, al contrato no. Al requerimiento. Al requerimiento. ¿Ok? ¿Qué está en los actos preparatorios? Muy bien. El objetivo del diálogo competitivo, por tanto, es obtener un requerimiento definitivo a partir de las rondas realizadas de diálogo competitivo. Dicho ello, ¿cuáles son estos procedimientos de precalificación que establece el reglamento? Los pongo, creo que ya estoy fuera de hora, pero sí, doctora, dame un minuto máximo. Es básicamente, acá tenemos licitación pública con obras de precalificación. He hecho el extracto de lo que dice el reglamento. Dice, ¿cuándo vas a ir a una licitación pública de obras con precalificación? Es decir, con lo que hemos dicho. Cuando se trate de obra bajo los sistemas de entrega, solo construcción, diseño y construcción, operación y mantenimiento con una cuantía igual o mayor a 79 millones. ¿Ok? Para ir más rápido, tenemos la licitación pública con diálogo competitivo, ¿no? Cuando la entidad contratante sustente la estrategia de contratación que no está en condiciones de definir por sí misma el requerimiento. ¿Se acuerda que habíamos dicho para dónde va el diálogo competitivo? Cuando no está claro el requerimiento, ¿no? Que definitivamente va a ser para estos casos especiales. Y licitación pública también de obras con negociación, ¿no? Cuando se trata de obras ejecutadas bajo los mismos sistemas de entrega, integrada de proyectos o alianzas, gestión de diseño y construcción al riesgo y gestión del diseño y construcción de agencias. Luego tenemos los concursos públicos con precalificación y los concursos públicos con diálogo competitivo. ¿Qué es lo que trae? Y básicamente se va a usar la precalificación cuando el requerimiento sea para obras de alta envergadura, muy complejas, o temas de innovación o tecnológicas. Para eso porque tenemos el diálogo competitivo en temas de negociación, perdón, de diálogo para poder hacer un diálogo con el proveedor para mejorar ese requerimiento. Hay que saber cómo dialogar. Cada uno tiene una especificación y la negociación está a su etapa para mejorar el contrato o poder llevar a cabo un contrato más óptimo. La gran pregunta que dejo es este roadshow que estamos viendo de negociación en precalificación para obras complejas o diálogo competitivo, tendrá una mirada distinta el órgano de control institucional, la Contraloría General de la República. ¿Cómo lo verán los operadores judiciales? Que el proveedor esté conversando, dialogando o negociando, no obstante que lo establece la norma, con el operador logístico o la propia entidad. Grandes preguntas que todavía la norma no nos ha dicho. Esperemos que nos señale ello en los próximos meses. Finalmente, muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias, doctor Renzo. Damos pase al doctor Daniel Tribeño. Adelante. Bien, muchas gracias, Leili. Más bien también quiero empezar agradeciendo a los organizadores de Ancagua que me permiten estar aquí delante de ustedes y poder conversar un poquito sobre lo concernente a la nueva regulación con contrataciones y concretamente el nuevo reglamento, ¿cierto? Entonces, bueno, a ver, en mi caso yo voy a comentar unas pinceladas únicamente de lo que tiene que ver con el tema arbitral. No quisiera repetir lo que ya
se dijo el día de ayer sobre el particular, ¿sí? Hemos tenido entre ayer y hoy, digamos, unas charlas con estos formatos muy funcionales que ha implementado el Centro Ancaua sobre el particular. Yo en este caso lo que quisiera conversar es sobre la parte quizás administrativa de lo que concierne a la solución de controversias, concretamente arbitral, ¿sí? Em, Como línea general, se sigue manteniendo el arbitraje como un medio de solución de controversias en, en el Perú, pero no en las mismas condiciones que tenemos hasta el día de hoy, ¿sí? Y los tiempos en los cuales se va a aplicar esa parte administrativa, ¿no es cierto? Tampoco es la que va a seguir con la línea de la vigencia de la norma. Me explico en términos muy sencillos, ¿sí? Digamos, ya el 22 de enero se publicó el nuevo reglamento, ¿sí? De la 32069, y digamos, lo que tenemos todos en mente es que eh, va a entrar en vigencia a los 90 días, ¿correcto? Es lo que tenemos en mente, ¿sí? Esos 90 días vencen el 22, claro, vencen el 22 de abril, con lo cual a partir del 22 de abril va a empezar a aplicarse la nueva ley, salvo excepciones muy puntuales, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son unas de esas excepciones? Una de esas excepciones tiene que ver con lo que es solución de controversias y concretamente lo referido a los centros arbitrales, ¿sí? Entonces, tenemos un nuevo registro en materia de contrataciones, tenemos unos nuevos sujetos reglados en materia de contrataciones. El nuevo registro es el REGAJU, ¿sí? El registro de los centros que administran arbitrajes y J. Entonces, bueno, tenemos un nuevo registro y tenemos nuevos operadores reglados, que son los centros. ¿Ok? Recordemos que en el año 2017, ¿no es cierto? 16 concretamente, ¿sí? Se ha delegado a los centros arbitrales la predominancia en el mercado arbitral. Bueno, digamos, ha sido una predominancia durante todos estos años. Ahora va a seguir siendo predominante, pero bajo una reglamentación. Y tan reglamentación es que llega a un régimen administrativo sancionador. ¿Sí? ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia del incremento desmesurado de centros arbitrales y como consecuencia, pues, de algunos actos de algunos centros que han merituado que se establezca un régimen de este tipo en la normativa, ¿no? Entonces, tenemos un nuevo registro y un nuevo régimen, digamos, administrativo sancionador que son estos centros. Pero todo este tema del regajo y los nuevos centros va a entrar en vigencia el 22 de abril, no, ¿cierto? Digamos, la norma da un plazo hasta el 31 de diciembre de este año para que los centros arbitrales, ¿no es cierto?, se incorporen en el regajo, ¿ok? Pero el 31 de diciembre es plazo máximo, porque el OS en algún momento, hasta el 31 de diciembre de 2025, debe emitir la fecha de inicio a partir del cual todos los centros arbitrales, ¿no es cierto?, que vayan a actuar dentro del ámbito de la ley de contrataciones, estén dentro del regajo, ¿sí? Entonces, el regajo no va a estar operativo a partir del 22 de octubre, del 22 de abril, ¿no es cierto? No van a haber entidades arbitrales existentes probablemente al 22 de abril, ¿no es cierto? ¿Sí? Y recién a partir del 1 de enero del 2026 se debe designar de las nóminas de esos centros a los árbitros que forman parte del regajo. ¿Ok? ¿Está claro? En paralelo, ¿no es cierto?, del 22 de abril, 6 meses más adelante, hasta el 22 de octubre, ¿no es cierto?, digamos, va a extenderse la vida del RNA. En otras palabras, el RNA, tal como lo conocemos al día de hoy, va a dejar de existir a partir del 23 de octubre. Con lo cual va a haber un tiempo entre el 23 de octubre y el 31 de diciembre en que, bueno, no se va a saber qué árbitros van a ser designados, ¿no es cierto? Y no sabemos si va a haber regajo en ese lapso de tiempo.
¿ok? Recordemos que ya hemos tenido una experiencia sobre el particular ya en el pasado, ¿no es cierto? Cuando había la necesidad de acreditar centros y el OCE tenía que sacar el comunicado, se sacó el comunicado, pero nunca se llegó a aplicar. Entonces, ojo, en base a en base a las precedencias, ¿sí? Hay que evitar el riesgo de que lleguemos al 1 de enero y el OSE no haya sacado el comunicado para el inicio de las actividades del regajo, ¿no? Entonces, es un poco la línea de tiempo en lo que tiene que ver con la implementación de la parte operativa del tema arbitral y de JPRD, ¿sí? Ahora, ¿qué novedades nos trae este regajo en términos muy sencillos y concretos, ¿no es cierto? Indica la ley que tienen que ser entidades, ¿sí? Entidades constituidas como personas jurídicas o formar parte de personas jurídicas en cuyos estatutos, ¿no es cierto?, digamos, contemplen la actividad de administrar arbitrajes y JPRD. Entonces, acá hay un tema muy importante porque hay una remisión, ¿no es cierto?, a una forma jurídica o a los estatutos. O sea, hay una remisión necesariamente a una connotación registral sobre el particular. ¿Qué cosas dirán las fichas registrales de los estatutos de esos centros? Es un tema importante de lo tomar en cuenta. ¿Están habilitados, ¿no es cierto?, los centros al día de hoy, ¿no es cierto?, con ese objeto contractual de administrar arbitrajes? No lo sabemos. Eso dependerá de la realidad de cada centro. Pero hay un requisito adicional, ¿no es cierto? Hay varios, pero hay un requisito adicional interesante. Dice, contar con experiencia no menor de 5 años administrando controversias y junta de resolución de disputas. Bueno, entonces acá viene un tema interesante a llamar la atención. Imaginemos que haya un centro que no esté alineado su estatuto con lo que dice el objeto de la norma. Ok, solución fácil, adecuas tu estatuto o adecuas tu objeto social. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Adecuas tu objeto social hacia adelante? ¿Adecuas tu objeto social hacia atrás? ¿Qué pasa si, digamos, dentro de tu objeto social no, o sea, si dentro de tu objeto social no adecuado, ¿no es cierto?, del 2025 para atrás, ¿no?, has ejercido esa actividad de administrar juntas y arbitrajes sin que esté en tu objeto, ¿sí? Entonces, el tema es, ¿va a poderse validar la experiencia administrando arbitrajes y JPRDs a centros que no lo tenían habilitado en su objeto social? Esa es una pregunta, ¿no es cierto?, importante que en términos operativos va a tenerse que, que responder, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Ojo, recordemos que estas cosas operativas, administrativas, es muy importante tomarlas en cuenta porque ya hemos tenido inconvenientes en lo que es implementación de registros. Recordemos los inconvenientes que ha habido con el gerenciamiento y la administración del RNA, que no logró registrar árbitros en los 2 primeros años de su existencia, ¿no? Y eso es lo que caló, ¿no es cierto?, en el imaginario y que finalmente terminó, digamos, motivando su desaparición. Pero claro, muy pocos se han dado cuenta que al día de hoy hay casi 150 árbitros, ya no son los 40 y pico que había en los 2 primeros años. Entonces, ahí también, ¿no es cierto?, ese esquema a tomar en cuenta. Otro aspecto importante a nivel operativo es, por ejemplo, un artículo interesante para comentarlo, es el 320 del reglamento, ¿no? Hay una serie de requisitos entre los 318 y 319, pero el 320 digamos, em, es muy interesante en el siguiente sentido, porque se indica, ¿no? Las instituciones que administren, ¿no?, arbitrajes para montos mayores de 20.000 UITs, vale decir 11 millones, ¿sí?, deben acreditar adicionalmente a todos los requisitos, contar con 10 años de experiencia en la organización y administración de procesos arbitrales y haber administrado más de 100 procesos arbitrales que hayan concluido con laudo. O sea, en otras palabras, además de cumplir con los requisitos ISO que te pide la ley, ¿no es cierto? Si quieres administrar procesos arbitrales de contratos de más de 11 millones, ¿no?, casi 11 millones,
o de controversias a partir de 11 millones, tiene que haber demostrado, digamos, esa experiencia en los últimos 10 años y haber tenido más de 100 laudos sobre el particular. Digo que es interesante por lo siguiente, porque cuando se revisa la ley, no hay ninguna referencia a esos requisitos. En segundo lugar, digamos, ¿tiene algún sentido de pedirle ese nivel de experiencia a los centros arbitrales cuando ellos no son los que resuelven? Los que resuelven son los árbitros. Y en cambio, en caso de los árbitros, esa estratificación por cuantías, por tamaños de cuantías, no existe. O sea, vamos a decirlo en términos muy sencillos y muy metafóricos. Es como si para manejar un carro de $50.000 te tengan que pedir más requisitos que cumplir para que te den la licencia de conducir. No hay ninguna justificación, en principio, que justifique ello. Pero bueno, es un tema, ¿no es cierto? Allí sobre el particular. Otro aspecto, digamos, relevante en esta dinámica de los centros es que definitivamente, bueno, para poder ser árbitro, ¿no? Vas a tener que estar en la lista de uno de los centros, ¿sí? Se te permite, por ejemplo, arbitrar en centros arbitrales donde no estés como árbitro registrado, pero se indica que la entidad puede confirmar o no la designación de los árbitros efectuadas por las partes, pero un dato interesante, motivando la decisión. Y eso es un avance muy importante en términos operativos porque al día de hoy existe la figura de la confirmación, no a nivel legal. En términos sencillos, la confirmación existe cuando el centro te valida arbitrar o te impide arbitrar si no estás en su lista. ¿Ok? Pero lo interesante es que la norma indica que, bueno, no estás en la lista, pueden nombrarte, vas a pasar por el mecanismo de confirmación, ¿no es cierto? Pero interesante, tiene que estar motivada la decisión. Y en caso, ¿no es cierto? Y en caso necesario, se indica dicha decisión únicamente puede ser impugnada por el árbitro ante el órgano superior de arbitraje, ¿no? Eso obviamente se debe al hecho que durante estos años, casualmente, ¿no es cierto?, se ha aplicado la figura de la confirmación a los árbitros sin que se le dé explicación alguna de por qué no se le permite arbitrar. Con las connotaciones, claro está, ¿no es cierto?, de restricción de la libertad de trabajo y con los eventuales aspectos e implicancias en lo que tiene que ver como agente de mercado. Eso, en principio, se habría resuelto con esta disposición de este tipo. Y por último, para terminar, ¿no es cierto?, algunas reflexiones sobre el particular, ¿no es cierto?, está el tema, ¿no? Se permite a los centros, ¿sí? Se permite a los centros, digamos, confirmar a los árbitros, recusar a los árbitros, sancionar a los árbitros, ¿no es cierto?, en caso de vulneración del código de ética. Y todo eso pone de relieve el siguiente esquema. De cara al OEC, los vinculados son los centros. Pero respecto de los árbitros, la vinculación no es con el OEC, la vinculación es con los centros. Entonces, eso plantea prácticamente un esquema de regulación de doble estrato o doble fondo. Entonces, acá una inquietud, digamos, interesante, ¿no es cierto? La actividad arbitral, ¿sí? En gran parte va a estar supeditado a lo que los centros decidan. Eso es un tema, digamos, una particularidad propia de esta norma, que antes no había existido. Entonces, las personas que están más involucradas o más obligadas a mantener los márgenes de transparencia, independencia e imparcialidad, ¿no es cierto?, van a estar supeditados a los centros. La pregunta es, ¿las personas que decidan dentro de los centros van a tener que cumplir los parámetros de transparencia, independencia e imparcialidad que cumplen los árbitros? Entonces, es una pregunta interesante, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es
la implementación de este sistema. Que es bueno que exista un sistema, ¿no es cierto?, de incorporación de estos sujetos nuevos en el panorama de la contratación, pero sí creo que va a ser importante en algún momento, aprovechando que son 90 días, ¿no es cierto?, en que se van a tener que hacer ajustes, ¿no? En que se van a tener que hacer ajustes en la normativa, tal como se ha hecho en la ley. Si ustedes revisan la ley, ¿no es cierto?, la ley 32069 no tiene ni un día de vigencia, pero ya tiene 11 modificaciones. Entonces, digamos, a fin de que las bondades que tiene esta norma en lo que tiene que ver con sistemas de entrega de obra, en lo que tiene que ver con las metodologías de construcción y demás, ¿no es cierto? Y todo lo demás que ha señalado Reiner, ¿no es cierto? Es importante ir ajustando las tuercas en aquellos temas donde hay que ajustar. Porque como, por ejemplo, reitero, con esto termino, ¿cuál es el sustento legal para un artículo como el 320? Bien, ok. Entonces, ahí nomás para respetar los tiempos, Leili. Gracias. Sí, doctor Daniel, muchas gracias. Excelentes reflexiones realizadas por los panelistas. Ahora vamos a contestar algunas preguntas que nos han formulado. Una de ellas está en relación con el artículo 346 del reglamento, donde habla sobre la obligatoriedad y la regulación de las juntas de prevención y resolución de disputas en contratos de obra y suministros de gran envergadura, ¿no? Nos referimos al literal 3 que habla sobre la selección y conformidad de las juntas de prevención y resolución de disputas, ¿no? ¿Alguna precisión o algún comentario por nuestros panelistas que quieran hacer en relación al artículo 346, literal 3, en relación a la asignación a la entidad mejor dicho, que la entidad contratante, a partir de este literal, se le da facultades o ella asume responsabilidad para proponer un listado entre 2 y 5 centros de administración, ¿no? De JPRD, que estén inscritos en el regajo que hacía alusión el doctor Daniel Tribeño, ¿no? Entonces, la pregunta es aquí, ¿cómo es esta propuesta? ¿Cómo debe entenderse? Es lo que nos ha realizado un participante en el Zoom. Alguna interpretación mucho más amplia en base a la interpretación del literal 3 del artículo 346 que nos quieran apoyar con este comentario o análisis. ¿Alguno de ustedes, de los panelistas? Daniel, Sí, a ver, sí. o yo, Leili, a ver, o creo que yo. es sobre el comentario de Eduard Tapia, ¿cierto? Sí, así es, Sí, de claro, Eduardo. dice, el artículo 346.3 indica que el centro propone y designa los miembros de la JPRD. Consulta, ¿el centro propone a las partes y luego designa? ¿O qué debemos entender por propone? ¿A quién propone? Bueno, a ver, sí, ese es uno de los artículos, es uno de los artículos, digamos, polémicos y curiosos Sí, sí. que ha dado lugar a comentarios estos últimos días entre los operadores de la materia, ¿no? Porque lo que en términos sencillos está diciendo el 346 es algo que no se dice en ninguna parte del planeta Tierra, ¿no? Que el centro designa a los adjudicadores. Bueno, dicho sea de paso, que en ninguna parte del planeta Tierra los dispute boards, ¿no es cierto?, están institucionalizados o a cargo de un centro. Están solo en el Perú. Pero además de eso, se ha indicado que son los centros los que designarán a los adjudicadores. Entonces, eso definitivamente no creo, digamos, la lógica del artículo es que la entidad, el centro, propone y designa. Pero ya entiendo que esto lo han visto el día de ayer un poco, digamos, si esa es la redacción correcta, es una redacción que va en contra de la norma, porque Sí. la ley reconoce la posibilidad de que las partes designen a los adjudicadores. Entonces, ¿Me permites, sí, claro. Daniel? Sí, complementar lo que estás diciendo. Para mí también yo tengo o sea, discúlpame, de tanto trabajar con abogados como tú,
tanto conversar con ustedes, aprendí algo, ¿no? El principio de literalidad. Lo que ahí dice es que la entidad contratante propone 5 centros y que es el contratista quien elige el centro y es el centro quien designa a los adjudicadores. Como dices, esto es algo bastante novedoso, ¿no? Totalmente. Y me pregunto yo, lanzo una pregunta, ¿por qué no ocurre así con los árbitros? ¿Por qué esa diferenciación si ambos, si ambos resuelven controversias? ¿Cuál es la exposición de motivos? Me gustaría leerla, no la tengo, para hacer un cambio en la designación de un tribunal arbitral y en un trío de adjudicadores. La verdad, yo personalmente no lo entiendo. Sí, sí, Walter, es un artículo poco entendible. Digamos, si aquí hay operadores vinculados al MEF, ojo, ese es un artículo que debe corregirse, ¿no es cierto? No sé si como fe de ratas, pero creo que fe de ratas es la única opción para corregirlo. Pero sí, es importante esa corrección porque lo que está diciendo el artículo es que el centro designa a los adjudicadores. Y realmente eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque ni siquiera forma parte del sujeto del proyecto. Los que forman parte del proyecto, ¿no es cierto? Son los adjudicadores, el contratante y el contratista, el ingeniero, el supervisor y el proyectista, pero no el centro. Yo sí creo que este es un artículo, digamos, que debe ser modificado. Muy bien, Totalmente de entonces ahí acuerdo. tenemos ya el análisis a detalle en relación a la duda que tenía nuestro participante. Tenemos otra duda también que tienen en relación al artículo 107 del reglamento, que regula la suspensión del plazo de ejecución contractual, donde ahí nos establece el procedimiento y los efectos en caso de que haya interrupción y que éstas no son atribuibles a las partes. Entonces, aquí hay la duda que tiene es en relación al 107 literal 5 nos hace el comentario respecto al área técnica especializada. 100 literal 5. Autorización de suspensión por causas imputables a las partes. ¿Qué comentario tienen al respecto en relación a este literal 5? No, a ver, lo que señala el numeral el 107.5 es la posibilidad de, de que las partes puedan acordar la suspensión de la ejecución bueno, del paso de ejecución de la obra en por hechos imputables a la entidad. A ver, la suspensión se concibió en las normas anteriores, la sus- aunque ya se hacía de fines del siglo pasado, se, se llamaba paralización concordada. A veces era imposible ejecutar una obra, continuar con la ejecución de una obra debido a un evento conflictos sociales, falta de liberación de un terreno. Entonces, las partes, pese a que no estaba regulado, acordaban paralizar. Como les digo, se le llamaba paralización concordada por un periodo de un mes, 2 meses, hasta solucionar el problema que permita, que permita a la entidad, sobre todo, no tener que pagar gastos generales bastante grandes por el tema pues, de que le hubiera correspondido una paralización, perdón, una ampliación de plazo por esa paralización, y más bien lo que se hacía era, recuerdo cuando he trabajado en el Ministerio de Transportes, se hacía era concordar con el contratista esa paralización acordando unos gastos generales mínimos. Eso se reguló luego a partir del año 2015 ya se llama ahora suspensión del plazo de ejecución, pero por hechos no atribuibles a las partes. Sin embargo, sé de muchas entidades, de varias entidades, conozco casos en los que se suspende el plazo de ejecución de la obra por deficiencias en el expediente técnico, y esto ya es un hecho imputable a la entidad. ¿Y cuál era el tema? Es que la entidad le decía al contratista es que tú me vas a pedir una ampliación de plazo, yo le voy a tener que
voy a tener que probablemente denegarla y me lo ganarás en la JRD y luego al final yo voy a estar complicado con el sistema nacional de control y entonces acordaban suspender el plazo de ejecución de obra, pese a que el evento era atribuible a la entidad, y eso es lo que ahora ya se reguló. Pero yo solamente quiero precisar algo. La suspensión es un acuerdo, no es una obligación. Y precisar también otra cosa. En el momento, la norma establece que la suspensión eh, no da derecho al pago, al reconocimiento de pago de gasto general, salvo, ni costo directo, salvo aquellos que resulten necesarios para hacer viable la suspensión. Pero sé de varios casos en donde las partes, de común acuerdo, que suscriben un acta de suspensión, pero no, a nadie se le ocurre pensar en ese momento cuáles son los costos directos de gastos generales que la entidad le va a reconocer al contratista. Y cuando termina la suspensión, el contratista le dice, bueno, no, no acordamos eso. Entonces, si me preguntan a mí, yo creo que no es una buena redacción, no es un buen literal, no es un buen numeral para ese artículo, ¿no? Porque la pregunta es si se puede suspender el plazo de ejecución de una obra por eventos, por hechos que son imputables a la entidad, ¿por qué no se podría? Sería risible suspender el plazo de ejecución de una obra porque no son imputables al contratista. ¿Por qué de un lado es risible y del otro no? ¿Dónde está el principio de equidad? Muy bien, muchas gracias. Un último comentario al artículo, estamos al artículo 190 en relación a modificación de contrato por consultas sobre incidencias en obra bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción. Literal 5, donde dice que el contratista debe formular la consulta con la anticipación suficiente para que el programa de ejecución no sea afectado por el cumplimiento de los plazos del procedimiento para la atención de sus consultas. Caso contrario, no puede alegar la afectación de la ruta crítica por los plazos de respuesta. Leila, si me permites, a mí me parece Adelante. nuevamente mal, porque me parece que, a ver, como cuando se le acusa a la Conmebol de organizar Copas Américas para que gane Argentina. Si estamos regulando, y aquí tenemos a dos abogados, a Renzo y a Daniel, si vamos a regular, hagamos unas leyes planas, ¿no? Pero si cabe mencionar dos cosas. Uno, lo que acaba de decir, que el artículo que señala que se puede acordar la suspensión del plazo. Ojo que la filosofía de ese artículo era acordar la suspensión del plazo por hechos no atribuibles a las partes, pero ahora ya se reguló que es posible cuando sea un hecho imputable a la entidad. Entonces se está regulando, hacia un lado, uno, dos, se está regulando que el contratista tiene la obligación de formular la consulta con la debida anticipación para que no se vea afectado por los plazos que involucra el procedimiento de absolución de consultas. Pero ¿y qué va a pasar cuando yo, como contratista, durante la ejecución de la obra, encuentre en ese momento algo y tengo que hacer la consulta y ya estoy impactado? Perdí ese momento. Ahí solamente para agregar, Walter, que el Sí, 186.4 del nuevo reglamento establece que, si bien la filosofía de suspender obra es que no sea imputable a las partes, hay algunas que tienen tendencia al tema de la entidad, ¿no? El 186.4 dice que en caso, a partir del referido procedimiento, se detecten omisiones o errores en el expediente técnico que impacten en el programa de ejecución de obra, las partes pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución de obra hasta que la entidad contratante efectúe las adecuaciones correspondientes.
tanto la entidad como entidad contratante como el contratista pueden solicitar la función de asistencia. Bueno, ese es otro tema que agregan de asistencia. Pero son salvavidas hacia una de Hacia las una de las partes. partes, en este caso hacia la entidad, como tú Claro, es dices. que los salvavidas siempre están de ese lado. Entonces, yo no soy abogado, pero me imagino que si a mí me dieran, si se inventara un juego y tuviera que plantear reglas para jugar ese juego, un juego de salón, haría reglas planas. Mi opinión. Muy bien. Tenemos varias preguntas, pero vamos a hacer, como dicen ya, la última, ya, con esa ya cerramos, ya, pues, nos hemos excedido del tiempo, pero es que hay demasiadas preguntas y es entendible porque estamos en un nuevo marco, un nuevo escenario que se nos viene y claro, estamos acostumbrados a un marco normativo y tenemos un nuevo escenario, un nuevo marco normativo nuevo donde no ubicamos con facilidad y esperamos de repente tener los mismos términos, ¿no? En ese contexto, nos dice uno de los participantes que no encuentra las otras penalidades. ¿Qué nos dicen No hay, ustedes? no hay. Bueno, personalmente me he preocupado bastante porque me ha alegrado, yo he expuesto en otros eventos años anteriores sobre la filosofía de la penalidad y eso tiene una prehistoria. Yo usé el rule cop, creo que Reiner puede haber utilizado Renzo y Daniel, no digo que sean jovencitos, pero son más jóvenes que yo, pues, ¿no? Pero creo que Reiner sí utilizó el rule cop. Y Ujú, las penalidades eran del 5% sobre un monto no grabado del IGB. O sea que si yo tenía un contrato de 100 millones de costo directo, 10% de gastos generales, 10% de utilidad para hacerlo sencillo, tenía un contrato de 120 millones, respecto de lo cual me podían aplicar, de ese contrato de 120 millones, mi utilidad expectativa era de 10 millones y me podían aplicar una penalidad máxima de 6 millones. ¿Ok? Pero luego se convirtió a 10% y luego a 20% de un contrato grabado con IGB, en donde ya se convierte, donde la penalidad ya se convierte a 28 millones sobre un contrato cuya utilidad expectativa es de 10 millones. Además de eso, tienes que pagar los costos de la extensión de los servicios de provisión. Tranquilamente, de un contrato en donde la utilidad expectativa es de 10 millones, te metes en un negocio en donde la penalidad máxima puede ser de 30 millones. Confiscatorio para mí. Mi opinión. Me ha alegrado cuando he visto que ahora la suma de las dos penalidades, vale decir, la penalidad por mora y, y las penalidades del rubro, otras penalidades, como máximo, no dice que sean 5 y 5, dice que la suma de las dos no pueden superar el 10%. Genial. Pero yo no sé si los legisladores han hecho que las otras penalidades estén jugando las escondidas en el reglamento, pero no lo he encontrado. No hay ninguna definición de otras penalidades, solamente está mencionado en el artículo que dice las penalidades por mora más las otras penalidades no pueden superar el 10%. No hay más. ¿Ok? Muy bien, Aquí hay una pregunta muy de bien. gastos generales. Ingeniero, Aquí hay María Herrera está preguntando, estoy leyendo el tema de a ver, la Real, acreditación de los gastos generales. a Ahí ver. hay todo un tema que ya mencionó Reiner. Reiner Sí, mencionó sobre los efectos de las ampliaciones de plazo. Y los efectos de las ampliaciones de plazo antes estaban claros, totalmente claros. Decían que las ampliaciones de plazo daban derecho al pago, al reconocimiento y pago de costos directos y gastos generales, variables, salvo en las casas de paralización, que eran gastos generales debidamente acreditados, variables debidamente acreditados. Pero hay varias cosas. Si cuando estaba regulado, el Estado se negaba a pagar costos directos, ahora ya no está regulado. Ahora lo que se dice que los efectos de las ampliaciones de plazo es el
pago de conceptos vinculados al periodo que originó la ampliación de plazo. ¿Los funcionarios entenderán qué cosa es un concepto vinculado? Cuando estuvo regulado no lo quisieron entender. Ahora que lo han dejado así un poco en la nebulosa, ¿lo entenderán? Primera pregunta. Segundo, ahora los gastos generales y costos directos son debidamente acreditados, pero ese es un tema que respecto del cual he hecho otras exposiciones en otros eventos. No está, ¿cómo se acredita, por ejemplo, el costo de un equipo propio? Si yo no me doy factura a mí mismo. No está regulado. Y peor aún, que dicen que son gastos generales debidamente acreditados y le ponen reajuste. ¿Cómo voy a ponerle reajuste a una factura del día de hoy? No tiene sentido. Me van a disculpar los que me están escuchando que yo sea tan criticón. Lo que pasa es que soy operador de la norma. Y he dicho desde que empezó el evento, que creo como persona de bien, creo en la buena voluntad de las personas, pero el infierno está lleno de personas de buena voluntad. Muchas gracias. Sí, Leili, si me permites un poquito sobre el particular. Digamos, la pregunta que ha planteado el usuario María Herrera sí es muy importante, pero digamos lo siguiente, eso fácilmente, o sea, se entiende la importancia de la pregunta. A modo anecdótico, les puedo comentar lo siguiente. Todo este tema de lo que es el gasto acreditado sobre el particular es materia casi común en muchos arbitrajes. Y la falta de definición de lo que es un gasto acreditado, de manera anecdótica, como les digo, puede causar que en un debate pericial, en pleno arbitraje, un perito que defiende, ¿no es cierto?, que se le reconozca la mayor cantidad de gastos generales pueda decir que sea tantos millones, y el perito del otro lado va a decir que es una cifra, digamos, totalmente distinta y distante de la de su contraparte. De manera anecdótica, yo he llegado a tener casos en los que uno pide millones de millones y el perito del otro lado dice que es cero. Pero, Entonces, así es la anécdota. Se entiende la pregunta, pero ojo, esto puede ser complementado ya con las disposiciones contractuales de quienes forman parte del gerenciamiento del proyecto, ¿no? Entonces, no hay ninguna limitación para que lo puedan hacer en sus documentos contractuales. Recuerden que en materia de contrataciones hay un margen de discrecionalidad, sí. ¿no? Entonces, la cuestión es, la ley no les va a decir todo. La ley no le va a decir todo. Tienen que ejercer su potestad de discrecionalidad para poder complementar lo que corresponda a cada realidad institucional del caso, ¿no? Solo, Daniel, para complementar, no sobreregulemos, no nos llenemos en una caja de miedos y temores. Este Claro, nuevo reglamento es un reto. Hay que criticar justificadamente, pero esto es lo que tenemos. sí, Se puede mejorar si hay Sí. sistemas que se van a implementar y creo que seguir adelante con este sistema, potenciar las mejoras y difundir este reglamento para que llegue de la manera positiva y que las cosas que no están claras se puedan aclarar y salgamos de esta caja de temores y miedos que estamos enfrascados. Los principales exacto. actores son el órgano de control, la supervisión, el contratista, la entidad, y con el JR forman este sistema de contratación y creo que debemos tratar de mirarlo positivamente para seguir avanzando. Ese es mi... Leila, ¿me permite 30 segundos? Por aquí leí entre los comentarios sobre cómo iba a tomar, justamente en referencia a lo que ha dicho Daniel y lo que ha dicho Reiner, pregunta a un usuario, ¿cómo va a tomar esa discrecionalidad, ¿no? Ese diálogo que también mencionó Renzo, ese diálogo ya no se llama comité de selección, sino entre el jurado y los postores, ¿cómo lo va a tomar el Sistema Nacional de Control? Esa es una excelente pregunta, ¿no? Que lamentablemente nosotros no podemos responder. Reiner, aplaudo tu optimismo, pero yo me mantengo todavía escéptico. Muchas gracias, Leila. Solamente, doctora Aguilar, solamente un punto para cerrar el tema de Walter y Reiner que me pareció importante.
este principio de discrecionalidad que establecía también Daniel, importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y lo importante es que nadie, las grandes capacitaciones, el sistema de contratación pública pareciera que nunca incluyen a la Contraloría y a los órganos de control. O sea, los operadores, como dice René, es parte también la Contraloría. No podemos tener al OCE como con sus resoluciones, DTN, DTR, los operadores académicos, nosotros, pero la Contraloría tiene que ser parte de todo esto, porque si nosotros estamos hablando, Walter, Daniel, Reina y todos, sobre que decimos, ¿qué entendemos por penalidad, otras penalidades, ¿no? Y todos van hacia un sentido, OCE y todo lo demás, la pregunta es, ¿qué va a entender el órgano de control? Porque discúlpenme, yo me he preguntado, hemos sacado diálogo competitivo, negociación, y no estamos hablando de obras, pero en temas de obras, bienes y servicios, hay los mecanismos diferenciados de adquisición para el sector salud, donde hay que también negociar el contrato, ¿no? Yo me pregunto, y seguramente no sé si hay algún operador logístico o alguien de la entidad pública, ¿quién va a negociar si Walter es el privado y yo soy el operador logístico? ¿Me voy a poner a negociar con Walter? Va a decir, acá hay algo raro. Entonces, ¿eso Claro. lo va a entender el control? Es un tema, esa es la pregunta. ¿Van a afirmar que nos estamos preocupando de la norma? Sí. Y como dice Reiner, hay que dar seguridad. Ya la tenemos la norma, hay que fortalecerla, seguramente con más capacitaciones, con lo que venga con el OCE. Pero el que va a operar es el funcionario público, que no podemos dejarlo de ver. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Han sido excelentes intervenciones y como bien dijeron cada uno de nuestros panelistas, nos queda como operadores de la norma, pues contribuir en la difusión de este nuevo marco normativo y eso es lo que venimos haciendo desde diversos espacios y supongo que diversas instituciones y profesionales se suman a contribuir en el análisis y reflexión de este nuevo marco normativo. En ese sentido, agradecemos a nuestros panelistas por sus valiosas intervenciones y a todos ustedes que están con nosotros aquí en el Zoom y en las redes sociales y por su participación activa en este espacio de diálogo y reflexión. Hoy hemos seguido analizando en la segunda edición del panel Forum sobre este nuevo marco normativo del reglamento y su impacto en la ejecución contractual y los mecanismos de resolución de conflictos. En ese sentido, damos por concluido este panel, agradeciendo nuevamente la presencia de cada uno de ustedes y esperando por su intermedio seguir intercambiando sus puntos de vista, sus reflexiones y análisis y seguir avanzando para entender la parte aplicativa de este nuevo marco normativo que nos espera a partir del 22 de abril del 2025. Muchas gracias y hasta una nueva próxima o una nueva oportunidad. Gracias, Ancagua Internacional. Buenas noches a Muchas todos. gracias. Gracias, Chao, buenas chao. noches con todos. Chao, Hasta chao. luego.